Y vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos, aunque a veces creamos que no, queramos ver que no, que es la envidia. La envidia, dicho así, habrá mucha gente que diga, no, yo no soy envidioso. Todos tenemos envidia, lo único que en un grado más potente o más suave. Pero todos a veces sentimos como necesidad de tener lo de otros, de ser como otros, pero de una manera que nos hace sentir un poco incómodos con nosotros mismos. Porque es lógico que a veces puedas admirar, meto una palabra que es el opuesto a la envidia, que es la admiración. Cuando admiras algo o a alguien, no tienes envidia, admiras, gozas, disfrutas, sientes alegría de lo que esa otra persona tiene. Incluso puedes mirarlo con una mirada limpia. Ahora, cuando tienes envidia, empieza a surgir una emoción en tu interior que es diferente. Es como una emoción que a veces hay tristeza, hay tensión. Y normalmente, si miráis, no te alegras por el otro. Incluso a veces, según la intensidad de tu envidia, a veces quieres que al otro le pase algo malo, incluso. Que así a ti te hace sentir como más tranquilo, más en calma. La envidia, por lo tanto, es una emoción personal que tenemos que descubrir por qué viene, por qué está en nuestras vidas y cómo actúa y cómo trabajarlo. Esto es un poco el trabajo que vamos a hablar. Sí quiero insistir en que todos tenemos un cierto determinado tipo de envidia. Luego también explicar que, fijaros, no todo el mundo tiene envidia a las mismas cosas, ni a las mismas personas. Cada persona nos da envidia un tipo determinado de objetos, de situaciones o de formas de ser, diferentes a las de otras personas. Cada uno, por lo tanto, tenemos nuestra propia envidia, que vamos a descubrir que viene a cuento a través de nuestras carencias. Según las carencias que tengamos, así tenemos un tipo determinado de envidia o de forma de ser. Vamos entonces a seguir mirando qué es la envidia, cómo actúa. Cuando tienes envidia es una emoción que te corroe, es una emoción que te hace latir por dentro. Dependiendo del tipo de envidia puede manifestarse de distintas formas, siempre te tensiona y siempre te suele agarrotar distintos tipos de tu cuerpo. A veces se te hace un nudo aquí en la garganta, es como decir que no digiero, que no trabajo, que no trago, porque tengo envidia. Otro tipo de envidia, porque la envidia, vamos a ver que no es siempre igual, no es tener envidia a cosas concretas de alguien. Puede ser también tener envidia porque alguien sea feliz y tiene una familia concreta y es feliz. O puedo tener envidia porque alguien es valorado en su trabajo. O puedo tener, es decir, la envidia, como en todos mis vídeos explico, es trina. Vivimos en el mundo tridimensional y yo siempre hablo de esa trinidad, de esos tres factores en los cuales nos movemos. Y según se vayan desarrollando esos centros que soy de sabiduría, amor y energía, así mantengo una envidia según las carencias que tenga, así tendré un tipo determinado de envidia u otro. ¿Vais entendiendo esto? Por lo tanto, la envidia, estamos diciendo que todos viene de una carencia que se produce en la infancia. En la infancia siempre nos desconectamos. En la infancia venimos a este mundo a producirse una desconexión de nuestra realidad, de nuestra esencia,
y nos desconectamos de ese fondo y nos quedamos involucrados en el mundo exterior. Nos quedamos queriendo que el exterior me diga, que el exterior me valore, que el exterior me ame, que el exterior me dé seguridad. Vivo, por lo tanto, en un mundo completamente exterior. Pero eso implica que me he quedado carente de lo que realmente soy, de mi latido de vida. Me quedo carente de comprensión, de valoración, me quedo carente de amor, me quedo carente de seguridad. Y al quedarme carente de los centros que soy, de lo que realmente soy, voy buscando, mendigando que el exterior me dé. Y es absolutamente normal que cuando vea algo que en mi interior llama de querer vivirlo, de querer sentirlo, tenga envidia. Por lo tanto, la envidia es una emoción, un sentimiento que aparece, que todo ser humano conoce, lo único que con una intensidad mayor o menor, dependiendo de cómo haya sido la desconexión en su infancia. Imaginaros que la desconexión en la infancia haya sido muy, muy potente. Imaginaros que en la infancia alguien no haya sido amado, no haya sido valorado, yo diría incluso haya sido menospreciado, haya sido no visto. ¿Cómo es la emoción de esa persona? Esa persona tiene una demanda profunda de necesitar tener cosas, de necesitar tener personas que le amen, de necesitar ser valorado. Entonces, cuando ve eso en el exterior, automáticamente todo su ser clama, aparece su vacío y su mente clama por querer conseguir, por querer tener. Cuando la desconexión es sobre todo a nivel energético, a nivel de la energía que se encuentra su semilla en el coxis, tengo que decir que hay otros vídeos en Mindalia también que hablan de cómo me desconecto, la formación del subconsciente. Todo esto se explica mucho más extenso. Ahora nos tenemos que centrar en lo que es la envidia. Entonces, cuando mi sensación de necesidad, de seguridad, es imperiosa porque yo no desarrollo mi centro de energía y porque a veces incluso he podido ser maltratada en la infancia. Cuando el centro de energía no está desarrollado, es muy normal que yo me fije en cosas, en objetos, en situaciones, que yo me fije, necesito tener cosas que me den seguridad, necesito poseer cosas que otros tienen. Y normalmente, para yo autoafirmarme, quiero que el otro no lo tenga. Quiero incluso a veces quitárselo a otros. Yo esto quiero que lo veáis. Yo sé que decir esto nos suele gustar. Incluso muchas mentes van a decir, uy, no, yo no. Miradlo. Los tipos de envidia son diferentes, los grados de envidia son diferentes. Pero realmente, cuando es envidia, y cuando es una envidia en un grado grande, que yo llego a llamar enferma, enfermiza, es muy normal que quieras que al otro se le quite lo que tiene. Tú quieres tenerlo, pero a la vez, como sientes envidia ante el otro, quieres que el otro no lo tenga, que el otro sea menos. No sé si me entendéis lo que estoy diciendo. Y es necesario verlo. No podemos quedarnos con un ideal, no podemos quedarnos con decir, uy, qué bueno soy o voy para santo. Tengo que ver mis dinámicas mentales, porque si no, no puedo salir de ellas. Tengo que comprender por qué tengo estas connotaciones mentales donde la mente no para de funcionar. Porque cuando hay envidia y he visto algo o he visto a alguien, mi cabeza está continuamente dándole vueltas. Aparece la imagen, aparece la sensación, porque mi vacío está en mi interior sin ser llenado. Solo con mi idea
creo conseguir. Y además es muy curioso, fijaros si consigues, a lo mejor hay un vehículo, un coche, alguien tiene un coche maravilloso, muy potente, y le tienes envidia absoluta. Normalmente es importante que veáis a qué tengo envidia y por qué. Vamos a ver, yo tengo envidia al vecino que tiene un coche potentísimo. Normalmente, si tengo envidia me encantaría que se diera un golpe con su coche. No estoy diciendo ninguna tontería, O sea, estoy diciendo cómo actúa y funciona en muchas ocasiones nuestra mente. Yo no digo que sea en general, pero sí digo que tienes que ver que aunque sea un rozón. Ahora bien, cuando yo somos malos, pero es comprender las dinámicas, comprender cómo funcionamos y cómo actuamos. La envidia, en serio, la admiración quiere el bien, goza, es alegría, pero la envidia está dentro de un campo de oscuridad, de alguna manera quiere el mal, y si tú estás dentro de ese campo, no sales de él. Si solamente miras eso, puede que tú consigas al final comprarte un coche exactamente igual o mejor que el del vecino. Normalmente cuando hay este tipo de envidia, la vida no te suele dar medios para conseguirlo. Es decir, te va a costar horrores y tienes que prescindir de muchísimas cosas para llegar a conseguir ese coche. Vale, tengo el coche. Al principio te hace sentir potente. ¿Qué te da el coche? Potencia, seguridad. Es como que ahora soy importante. Ahora me mirarán, ahora me verán. ¿Cuánto dura? Inmediatamente aparecerá otra persona, con otro objeto, con otra situación. Y ya el coche, sí, le vas a cuidar mucho porque te da seguridad. Pero lo que es la angustia de inseguridad, de impotencia, la sigues manteniendo, tengas el coche que tengas. Y vas a buscar otro objeto para buscarlo, conseguirlo, luchar por él, a ver si ese me calma mi ansiedad, mi angustia. Y no tengo que andar con esa emoción de ir buscando fuera algo que calme mi vacío interior. Porque todos tenemos envidia, porque hay un vacío interior. Y ese vacío tenemos que saber que solo nosotros podemos llenar. Pero eso no nos lo han dicho, eso no lo entendemos. Seguimos entonces con la dinámica de creer que lo que otros tienen, y además nosotros automáticamente les ponemos que son felices por tener el coche, que son felices por tener no sé qué, que son... No, señores, nos equivocamos. Todos tenemos un proceso, todos tenemos vacíos en nosotros que tenemos que llenar, unos de un tipo y otros de otro tipo. Estábamos hablando con las tipologías de la envidia de querer algo material, algo que me dé seguridad, algo físico, algo que se me vea. Es muy curioso también las casas de alguien cuando entras, que es muy pomposo, por ejemplo, que hay muchas cosas muy pomposas porque necesita que se vea, que sea importante. Todo esto es lo material, nos habla de un gran vacío de seguridad, nos habla de nuestra inseguridad, de no nos sentimos afianzados. Vuelvo a repetir que tiene que ver con nuestra infancia. Quizá no tuvimos, no se nos dio, hubo grandes carencias y hablaba incluso a veces de maltrato, porque es a nivel físico. Cuando eso está en nuestra vida, es muy normal que yo quiera taparlo y creo que lo voy a tapar con cosas externas. Creo que lo voy a tapar consiguiendo tener lo que otros tienen. El segundo aspecto de la envidia es al nivel afectivo. Nos da mucha envidia ver, fíjate, yo os diría que es la envidia más sana de todas.
menos dañina, porque esta envidia, si tú ves felicidad fuera, notas como un gozo interno. Aquí ya no te recreas tanto en el hecho de que el otro sufra. Este ya no es con esas connotaciones un poco oscuras. Lo que sí anhelas es tú ser feliz también. El problema es que vas buscando siempre a alguien o algo que te haga ser feliz. Mucha gente busca, hay veces no encuentras parejas. Si tú tienes envidia afectiva, tengo que decirte que estás esperando que alguien llene tu vacío emocional, que alguien te quiera. Y tengo que decir que nadie llena el vacío emocional si no lo llenas tú. Sé que esto no suele gustar nunca. Todos hemos aprendido a que para ser feliz tienes que encontrar al príncipe y comer perdices. O sea, era el requisito imprescindible para ser feliz. Y no es así, no es así. Siento decepcionaros. Entonces cuando sabemos que los Reyes Magos no son los Reyes Magos, es como, wow, que no lo oiga ningún niño. La felicidad se llena cuando realmente tú empiezas a trabajar en llenar ese vacío emocional. ¿Y qué pasa si yo tengo un vacío emocional y estoy esperando que me lo llene en el exterior? ¿Va a aparecer el príncipe azul? ¿O va a aparecer a alguien con mi misma sintonía de vacío emocional? Pues aparece alguien con mi misma sintonía, ambos con carencias, ambos demandándonos y ambos al final exigiéndonos y al final haciéndonos la vida muy difícil. No sabemos llenar realmente nuestro campo emocional, no sabemos llenar nuestros vacíos, no nos lo han enseñado. Pretendo ahora en un ratito explicaros un poco cómo hacerlo y también remitiros a otro vídeo. No nos han enseñado a llenar los vacíos, nos enseñan a buscar, nos enseñan a estudiar para tener, para conseguir, para tener trabajo, nos enseñan a colocarnos muy monos, a pintarnos, para poder llamar la atención y que aparezca, en mi caso, en los casos de las mujeres, un hombre, o en el caso de los hombres, una mujer, para ver si llamamos la atención, para ver si encontramos. En un principio era nuestro príncipe azul, ahora hablamos de nuestra media naranja. Nuestra media naranja tiene la obligación de mostrarnos nuestra carencia siempre. La persona con la que convivamos, sea quien sea y como sea, tiene la obligación de mostrarnos nuestra carencia. Por lo tanto, pongámonos a trabajar en nuestro vacío, llenémoslo realmente porque nosotros podemos hacerlo. Puedes amarte, puedes sentirte. ¿Qué sucede en todo este campo? Os hablaba de que esto sucedió en la infancia, la desconexión. En el primer caso hablábamos de menosprecio, incluso maltrato, no valgo. En este segundo caso suele darse con que en la infancia te han dejado a veces en un hospital, te han dejado en un colegio, te han dejado incluso con abuelos, te han dejado. ¿Has sentido en algún momento el abandono? ¿Te has sentido solo? En ese instante aparece esa carencia, ese vacío. Tus referentes son tus padres, sobre todo la madre, porque has estado en su vientre. Tus referentes afectivos, emocionales son ellos, aunque luego ya vas cogiendo otros. Pero si esos referentes, en un momento determinado, te dejan
por los motivos que sean, a veces por el trabajo, a veces emigran. O sea, hay motivos completamente lógicos, que ahora tú de mayor puedes decir, si es que es lógico, tuvieron que irse, emigrar para conseguir dinero porque no había comida. Si no, nos hubiéramos muerto de hambre. Ya lo sé. Pero el vacío de tu niña no se llena con haciéndole comprender con la cabeza. Yo no sé si lo habéis experimentado. El vacío emocional de abandono, este dolor, esta angustia, este vacío que hay aquí, por más datos que des, que tu cabeza te dé, no lo llena, ¿eh? No lo llena. Tienes que ir a sentir ese vacío. Ahora hablaremos, tienes que ir a tomar conciencia de esa niña y su vacío y amarte. Tienes que hacer un trabajo continuado contigo y ese vacío se llena. Os puedo garantizar que se llena. Entonces, si ese vacío no se ha llenado, yo voy a querer a personas determinadas. Incluso es curioso. Cuando ese vacío es grande, me puedo fijar a veces, hay mucha gente que dice, yo no sé por qué me fijo de los hombres casados. Aquí tiene que ver con la envidia. ¿Por qué me tengo que fijar? Hay mucha gente que me dice, me fijo en hombres casados. Hay muchas formas, hay muchas teorías, no solamente esta, hay otras, de no querer implicarse, pero normalmente, porque me da envidia a veces ver feliz a alguien. Porque tengo una dinámica de fijarme solo en alguien que creo que es feliz. Y con la connotación de la envidia que estaba haciendo antes, que tiene una energía oscura, una energía un poco de carencias, de grandes carencias, puede ser normal que me fije en personas que yo crea que sean felices. Os decía que mucha gente, y esto para ser feliz, necesita ver la infelicidad en otros. No sé si lo habéis visto. Mucha gente, para sentirse ellos felices, si ven en otros que son infelices, se sienten mejor, como más importantes. Tiene que ver con lo que he dicho antes de la envidia. La envidia es como que te hace necesitar sentirte más importante que otros, que los otros lo paguen, que a los otros les pase algo negativo. Y tú buscas ser feliz. Eso sí, algo fundamental. En la medida que tengamos envidia, jamás seremos felices. Esto lo tenemos que tener claro. Jamás. La envidia aparece como una emoción, pero inmediatamente da todo el poder a la cabeza y la cabeza se hace la dueña y empieza a funcionar por ella misma. Empieza a estar elucubrando continuamente. En la medida que vives en la envidia, jamás serás feliz. Solo podrás empezar a experimentar la felicidad cuando vayas llenando los vacíos por los que la envidia aparece. Entonces sí sabrás de la felicidad, porque eres felicidad, la experimentas, es tu esencia. Hablamos de otro tipo entonces ya de envidia, que es la envidia de la valoración. La envidia de lo que otros no es lo que tienen, sino que han conseguido en terreno de trabajo, en terreno de reconocimientos, en terreno de carreras, de sabiduría. Nos da envidia. Nos da envidia lo que otros consiguen, tienen. Nos da envidia si alguien asciende en el trabajo, decimos, ¡oh, qué bien! ¡Hoy qué suerte tienes! Pero mira cómo te sientes por dentro. O sea, hay un gusanillo verdaderamente, te alegras por el otro, pero en ti hay un gusanillo, ¡jo! Yo no. Cuando hay otros que, yo qué sé, consiguen metas y un mejor sueldo, lógicamente. Todos nos encantaría tener un mejor sueldo.
que el sueldo que tenemos. Pero aunque hay cosas que son sutiles, que parece que no es lógico tener envidia, sí hay un movimiento interior en el cual cuando tú te alegras, cuando admiras, he dicho que te alegras, y no hay esa sensación de decir jo. El jo, en la admiración no hay un jo. En la envidia, no sé si me entendéis con ese jo, sí hay un jo, pero yo no. Jo, pero ¿qué pasa? Jo, ¿qué es lo que sucede? En este tipo entonces de envidia, que son también más sutiles, quieres ser como otros, quieres ser considerado como otros, tener lo de otros, ser admirado como otros. Dependiendo de tu trabajo, dependiendo de tu categoría, dependiendo de lo que hagas, quieres tener mayor fama. O sea, el tema con la envidia en la valoración es llegar a ser famoso. Por eso mucha gente a los famosos les admiran, les siguen mucho porque les hace creer que esas personas han conseguido su felicidad, su plenitud. Eso de ser famosos, ser considerados, les hace ser felices. Yo tengo siempre que me viene una imagen que chocó mucho, Cristina Onassis, una mujer absolutamente famosa, con muchísimo dinero, mucha capacidad, y se suicidó. Cuidado, la envidia es una emoción que te va a hablar de tus carencias. Utilízala para trabajar, llenar tus carencias, no para buscar fuera, no para querer taparlo con cosas externas, sino para ver realmente cuál es tu carencia, dónde tengo la carencia en mí. La tengo a nivel energético, a nivel afectivo o a nivel de sabiduría, de conciencia, de valor. Yo le llamo de valoración, porque se puede entender mejor. Por lo tanto, estamos viendo que la envidia es trina y que mientras yo la envidia la quiera tapar consiguiendo cosas externas, me pierdo de mí mismo. No hago el trabajo que he venido a hacer a esta vida, que es el de encontrarme, encontrar mi esencia, encontrar al inquilino que vive en este cuerpo. El otro día, en un ratito en meditación, no sé, me vino como una imagen. Imaginaros, porque es muy difícil comprender eso de quién soy. El inquilino que habita este cuerpo, la realidad que soy. Hablar de eso es como que es como un poco complicado. La gente, el cerebro quiere captarlo y el cerebro resulta que no es eso y no lo puede entender. La realidad que eres solo se siente. Es una vivencia interior. Es un sentimiento interior que llena los vacíos. Es algo que según tú vas mirando, trabajando, desarrollando, vas sintiendo cómo esos centros se abren, se experimentan. Lo intuyes, sabes y te pones a trabajar. Y entonces la vida siempre, si hay un trabajo sincero, te va a ir dando regalos. ¿Qué ejemplo me vino? Vosotros imaginaros que os dan un coche, vamos a trabajar, os dan un coche, un vehículo, y os dicen, vais a tener que estar en este vehículo durante mucho tiempo, porque ahí hay una cama, es un vehículo grande, es como una furgoneta de estas donde tienen camas, cocina, sanitarios, hay de todo. Porque tienes que irte desplazando por todos los sitios, tienes que irte dando, comprando, pero no puedes salir del coche. Tú todo lo vas a hacer por la ventanilla. Comes, duermes en el coche, todo lo vas a hacer a través del coche. Vale, tú coges tu coche y sigues en tu coche. Llega un momento en que la persona, ¿de qué está preocupado? De que el motor no se le estropee, de que el motor funcione. Parece como que si el motor no funciona ya no puede hacer el sentido de su vida, que es ir, desplazarse, tener, hacer. ¿Qué sucede con nuestro cerebro? Me parece
diciendo que tú no eres el motor del coche, todo lo tenemos lógico. Qué absurdo quien diga yo soy el motor del coche. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Tú eres tú el que conduce el coche. Estás dentro del coche completamente, vives en el coche, pero tú no eres el motor del coche. ¿Por qué decimos que nosotros somos el cerebro? ¿Por qué el cerebro vive en nosotros como que es el que manda, el que ordena, el que funciona, y tú no puedes pararlo? Tú no eres el motor del coche, tú no eres el cerebro. El cerebro manda en ti. Al cerebro le hemos dado una orden. Cuando nos desconectamos de esa realidad, de esa esencia que somos, que hemos venido también en su desarrollo, de amor, sabiduría y energía. Cuando nos desconectamos de esa esencia, sucede algo, aparece un vacío llamada angustia emocional, angustia fundamental. Y cuando aparece esa angustia en el niño que aparece sobre los 3 años, cuando aparece esa angustia, automáticamente el niño le da la orden al cerebro y le dice, no quiero volver a sentir la angustia, funciona tú. Y él funciona solo. Cada niño le da órdenes distintas, recibe órdenes distintas. Los personajes en los que vivo es otro vídeo que está explicado todas esas formas. Pero lo importante aquí es que de pequeño le hemos dado al cerebro la orden de funcionar. Es como que la persona que está en el coche le diga al motor, ve tú solo. Porque si os dais cuenta, el cerebro funciona solo. Yo no sé si os estáis dando cuenta cuántas veces eres consciente de ti en este instante. Ahora mismo tienes que ser consciente, solo eres en cada instante de vida. El pasado aquí no existe y el futuro tampoco. Solo es este instante. ¿Eres consciente de este instante? Yo de estar aquí de pie hablando y vosotros de estar sentados escuchando. Fijaros, sería mucho más importante que fuerais consciente de ser escucha a escuchar lo que digo. Esto no se suele entender. Si estáis sentados y dejáis que lo que yo hablo lo recibís, va a llegar a un lugar más profundo de vuestra esencia. Si yo hablo desde un lugar profundo de mí, desde un latido profundo, y tú dejas que la escucha entre, esa escucha te conduce por ello mismo a tu realidad. De repente comprendes sin saber, no importa lo que se diga, sientes. Cuando yo escuché a mi primer maestro, Antonio Blay, yo digo que mi corazón cantó, porque algo en mi interior se movió. Tenemos que aprender a ir escuchando lo que habita en nuestro interior, el inquilino que somos, la realidad que realmente somos. Y eso es un latido interno que tenemos que aprender a mirar, a escuchar, a sentir. Pero mientras nuestro cerebro esté funcionando solo él a su manera, es imposible. Mientras la persona se crea ser el motor del coche, no se da cuenta de cuál es el sentido de su vida, de quién está conduciendo. Por lo tanto, en la envidia, el cerebro funciona solo. Cuando aparece la envidia en tu vida, cuando estás en la envidia, fíjate cómo trae el cerebro toda la información, las cosas, él funciona. Esto que os decía, quieres que le pase algo malo. Conscientemente, lógicamente, no lo vas a desear, pero inconscientemente tu mente te lo hace sentir y te lo hace creer. Por eso necesitas comprender, porque quien empieza a observar todo eso que os estoy diciendo, no es porque sí, es porque tienes que aprender a observar tu cerebro, con todos sus mecanismos, no a ocultarlo, a no querer verlo, porque entonces va a funcionar más por él mismo. Porque quien observa, descubre el funcionamiento del cerebro, ese sí empiezas a ser tú, el que observa. Y el que algo fundamental que tienes que aprender a hacer cuando veas que la envidia aparece en tu vida, es decir, para. Decir al cerebro lo primero, para.
no sigas. Porque como siga, sabéis, como cuando te enfadas o cuando suele dar mucha fuerza, pero cuando empieces a tener envidia, di, para. Y yo os aconsejaría que tuvierais un cuaderno a mano y preguntarais, ¿por qué tengo envidia? ¿Qué es lo que me da envidia de esta persona? ¿Qué es lo que me da envidia de este objeto? ¿Por qué quiero tener este objeto? Pero bueno, vamos a ver, ¿por qué tengo envidia de esta persona? Entonces, normalmente puedes decir, porque le veo seguro. Os digo por escrito, porque si lo haces solo con la cabeza, el cerebro se te va. Tengo que decirlo, ¿eh? El cerebro se va a otros sitios, te hace una jugada, te juega. El cerebro tiene muchos juegos mentales. No le sujetas. Tenemos una mística, Santa Teresa, que le llamaba la cuadriga desbocada. Y es cierto, va por libre. Por lo tanto, el escribir es un acto de sujetar a ese cerebro. Entonces, ¿por qué tengo envidia a esta persona? Vamos a poner, porque le veo seguro. ¿Y qué me está diciendo? Si tengo envidia de alguien seguro, es que yo me siento inseguro. Vale, me siento inseguro. Tengo lo primero de todo que reconocerlo. Porque muchas veces el propio cerebro dice que va, si tú eres muy fuerte, si fíjate, si yo puedo hacer muchas pesas, puedo tener mucha fuerza física, pero me puedo sentir inseguro. Es más, quien se siente inseguro suele hacer mucho trabajo físico, pensando que ahí vas a sentirse seguro, y no. Lo que son los vacíos emocionales, la angustia, tiene que ver con carencias, y eso no se llena con nada externo.